Estás escuchando En Sala de Espera por la 90.3. ¿Quién podrá apartarme de tu amor? ¿Qué concepto me hará alejarme? ¿Quién podrá comprar mi corazón? Cambiar de parecer, olvidando mi fe. Ni hambre ni dolor, angustia o traición me podrán separar de tu amor. Sin miedo a nada. Hola, 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 muy buenas noches, queridos oyentes. Aquí estamos en una nueva emisión de tu programa, En Sala de Espera por la 90.3, Radio Hope, Quilmes, Argentina. Y bueno, estamos realmente, yo por lo menos, como impresionada de lo rápido que se fue el mes de enero. Ya es el último programa de enero. Qué increíble, rápido, se nos está yendo el verano. Pero bueno, todavía nos falta disfrutar lo mejor, que son las vacaciones. Sí, sí. En breve, Queremos. En breve las merecemos. Pero bueno, hoy tenemos un programa muy interesante porque está acorde a lo que se está viviendo en el país, acorde a lo que se habla en la calle, acorde en lo que está en el corazón de la gente. Y bueno, nosotros normalmente en Sala de Espera estamos justamente haciendo eso, pensando, ¿no?, en lo actual, en lo que se está moviendo. Por eso el tema de hoy es la justicia. Tremendo tema. Un tema muy, muy, muy difícil de tratar. También vamos a tratar de justamente desarrollarlo a la altura que corresponde, tratando de ser objetivas y bueno, darles a ustedes los elementos como para diferenciar quizás la justicia humana de la justicia divina y poder saber debajo de cuál de ellas nosotros nos movemos. Todo eso y mucho más aquí en tu programa. Y ya estamos saludando al equipo de En Sala de Espera. Muy buenas noches a la productora de este programa, Adriana Barraza. Bienvenidos a todos nuestros oyentes al último programa del mes de enero. Muy buenas noches a la co-conductora del programa, Alejandra Echeverry. Buenas noches, queridas amigas, y bienvenidos a nuestra preciosa audiencia. También le decimos muy buenas noches al señor operador, que él siempre nos acompaña semana a semana. Muchas gracias y muy buenas noches al señor Jesús Madrid. ¿Y quién les habla? Silvana Boto de Martínez. El aplauso suena más fuerte, ¿te diste cuenta? Es injusto. Sí, bueno, pues yo le digo al operador, tengo un arreglo con el operador ahí, un bonobón, algo para que me ponga más fuerte. Bueno, qué lindo poder estar acá con ustedes. Y como siempre les decimos, nos encanta que ustedes participen, nos encantan los llamaditos, los mensajes en Facebook, por eso les estamos dando las vías de comunicación. Teléfono 4257-0821, en Facebook nos pueden encontrar en los perfiles de En Sala de Espera y Hope es Tuya, nuestra página www.radiohope.com.ar y nuestro correo electrónico ensaladespera@hotmail.com.ar. Y si querés escuchar alguno de los programas, de los 101 programas que tenemos ya tipo colección, este sería el 102, me apuntan acá las chicas. Pueden volver a escucharlos en diferido y los podés ubicar en la página de la radio, en nuestro perfil o en YouTube. Exactamente. Y bueno, y como nosotros decimos cada semana al desarrollar un tema, nos gusta, para poder saber de qué estamos hablando, ir al diccionario, ir viendo las definiciones de los términos en forma académica. Y así que bueno, vamos a arrancar con la justicia. Cuando estamos hablando de justicia, ¿de qué estamos hablando? Bueno, sabemos que se representa normalmente por una mujer que tiene los ojos vendados y con una balanza en una mano y una espada en la otra. La palabra justicia viene del latín justitia. Ajá. Y es la concepción que cada época y civilización tiene acerca del sentido de sus normas jurídicas. Es un valor determinado por la sociedad. Nació de la necesidad de mantener la armonía entre sus
integrantes. Qué interesante, ¿no? Claro. La necesidad de la armonía. Y es el conjunto de reglas y normas que establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de individuos y las instituciones. Si no, Todo sería un caos. sería un Claro, caos. Todo esto exactamente. estamos hablando de la justicia humana, ¿verdad? Claro. Este conjunto de reglas tiene un fundamento cultural y también hay un fundamento formal. Ajá. El fundamento cultural se basa en un consenso amplio en los individuos de una sociedad sobre lo bueno y lo malo. Claro, está como ligado a la ética, ¿verdad? Exacto, a la moral, a la ética. Y otros aspectos prácticos de cómo deben organizarse las relaciones entre personas. Se supone que en toda sociedad humana, la mayoría de sus miembros tienen una concepción de lo justo y considera una virtud social el actuar de acuerdo con esa concepción. Pero bueno, remarquemos que esto varía justamente, es variable de acuerdo a la cultura, porque de pronto las normas de acuerdo a una sociedad occidental como la nuestra no es lo mismo que las normas que rigen en India Claro. o en Japón o en Sí. otros países con otras culturas y otras historias. Eso es lo que pasa con la justicia humana. Y después está el fundamento formal, que es el codificado formalmente en varias disposiciones escritas, que son aplicadas justamente por los jueces y personas especialmente designadas que tratan de ser imparciales con respecto a los miembros e instituciones de la sociedad y los conflictos que vayan Claro. apareciendo en esas relaciones. Bueno, y tenemos pensadores que justamente han dado diferentes definiciones de justicia. Por ejemplo, el jurista Ulpiano, él dice que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar, o sea, de conceder a cada uno su derecho. Los derechos son, bueno, lo dice en latín, yo lo voy a decir en castellano: vive honestamente, no hagas daño a nadie y da a cada uno lo suyo. Se cree que este jurista se inspiró en la filosofía griega de pitagóricos y estoicos. Resulta así que la justitia, como recién la mencionábamos, es una voluntad que implica el reconocimiento de lo que se estima justo y bueno. Hay otros pensadores que también han dado su opinión o su concepto, su definición de la justicia. Voy a nombrar algunos de ellos. A ver. Por ejemplo, Platón. La justicia como armonía social. En su libro La República, Platón propone para la organización de su ciudad ideal, a través del diálogo de Sócrates, que los gobernantes de esta ciudad se transformen en los individuos más justos y sabios, o Ay. sea, en filósofos. Llamemos a Claro, Platón, ¿no? sí. Llamemos a Platón. O bien que los individuos más justos y sabios de la comunidad, es decir, los filósofos, eso creía Platón, se transformen en sus gobernantes. Llamemos a Platón. Llamemos a Platón. Vamos a Aristóteles. A ver. La justicia como igualdad proporcional. Dar a cada uno lo que es suyo o lo que le corresponde. Claro. Dice que lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción con su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. ¿Lo llamamos Aristóteles? Sí, también. Sí. Y hacemos como la gran familia, ¿no? Porque Claro. Aristóteles La fue asamblea. discípulo, Claro. era discípulo de Platón. Tenés razón. Santo Tomás de Aquino. La ley natural. Dice que los ciudadanos han de tener los derechos naturales, que son los que Dios les da. Estos derechos son más tarde llamados los derechos humanos. Ajá. Los utilitaristas. Las instituciones públicas se componen de una forma justa cuando consiguen maximizar la utilidad agregada en el sentido de la felicidad. Según esta teoría, lo justo es lo que beneficia al mayor número de personas a la vez. Claro, está bueno. Está bueno. Ujú. Bueno, me quedan dos. Ulpiano. Justicia es la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde.
Esto está bueno porque es en los dos sentidos, ¿no? Claro, porque habla... Lo que le corresponde, ya sea algo beneficioso o un castigo. Un castigo, claro. Claro. A cada Muy uno bien. lo que le corresponde. Me Está bien, gustó. La medida justa. Me gustó. John Rawls define la justicia como equidad, que consiste básicamente en el principio de igualdad, libertad, el principio de justa igualdad de oportunidades y el principio de diferencia. Esa me gusta. Esa me gustó. Sí, sí, sí. Voto. Es más como Voto. más... ¿Vamos, Sí. vamos Sí. votando? ¿Cómo Bueno. es ¿quién la dijo? John Rawls. Ah, muy bien. Bueno. Traigamos a John Rawls. Sí, 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 que sea asesor presidencial, si puede ser en la medida de lo posible. Bueno, es decir que son diferentes conceptos de justicia de acuerdo a diferentes pensadores, siempre de un punto de vista humano, ¿verdad? Obvio. Sí, yo tengo acá algunos nombres de Dios, ¿no? Que me gustaría recordar con la audiencia. Y tengo acá, por ejemplo, el nombre de Elohim, que significa el Creador Todopoderoso. Ahora vamos a enganchar con el tema. Claro, ¿no? Sí, no, sí, lógico, sí. porque la gente dirá, ¿what? ¿Qué tiene que ver todo esto? Y tengo otro que me gusta también, que es Jehová Jireh, ¿no? El Señor proveerá. Otro que es Jehová Mekadesh, que es el Señor santifica. Otro, Jehová Nisi, el Señor es mi bandera, o es mi estandarte. Jehová Rafa, el Señor sana. Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Jehová Shalom, el Señor es paz. El Jehová Sama, el Señor está presente. Todos estos yo en algún momento los habíamos estudiado como de Sí, memoria, ¿no? En la parte de teología. Claro, para aplicarlos en también el instituto en y la, acá en la escuela de vida. para aplicarlos en la oración. Sí. Tal cual. Pero el que vamos a tocar hoy y que a mí me gusta es el Jehová Sidkenu, que es el Señor nuestra justicia. Ay, qué Qué hermoso. bueno. Y quiero leer un versículo en Jeremías, 2 versículos, Jeremías 23, versículos 5 y 6, que dice lo siguiente, ¿no? He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra, es decir, Jehová Sidkenu, ¿no? Y a mí me gusta esto de en este momento en que la sociedad está atravesando con dudas, con decepciones, con respecto a la justicia, poder enarbolar el nombre y el concepto de este Dios que tenemos, que es Jehová Sidkenu, Jehová justicia nuestra. Claro, como un clamor. Como un clamor, ¿no? Levantarnos en oración a este Dios que tenemos, que es el único que sabe administrar justicia, ¿no? El hombre se equivoca, el hombre se corrompe, pero Dios está sentado en su trono y como hijos tenemos que no perder la esperanza y reclamar la justicia, ¿no? Su justicia sobre nuestra nación o sobre las situaciones que tenemos personales, ¿no? Las adversidades que día a día nos toca enfrentar. Y con respecto a esto quería tocar una lectura bíblica que se encuentra en Lucas 18, versículos del 1 al 8, que habla acerca de un juez injusto. Y voy a leerlo. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario.
Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y podríamos decir que es una parábola que a mí me versículo maravilla. Por versículo. Sí, si podemos leer un poco el contexto, vemos que en el capítulo anterior, en Lucas 17, previo a esta parábola, Jesús le hablaba a sus discípulos de cuando Él regresaría a la tierra para establecer su reino. Y después apunta con esta parábola, ¿no? Y en esta parábola hay dos personajes. Una viuda, que es la persona, digamos, vulnerable, es la persona que ha perdido a su marido, el que trae el sustento a la casa. Es un personaje que, digamos, está indefenso. Claro, recordemos que en esta época, en esta sociedad, las mujeres no salían a trabajar. No salía, o sea que una persona totalmente con una necesidad grande. Desamparada. Desamparada, exacto. Ahora, lo que podemos decir de este personaje, de la viuda, que era persistente y perseverante en cuanto a pedir justicia con respecto a su problema, ¿no? Evidentemente, la Biblia no nos dice qué problema tenía, pero evidentemente tenía uno, por lo cual ella acudía a este juez que era injusto a solicitar que le hiciera justicia. Ahora, el otro personaje es el juez. Él tenía, digamos, un nombramiento, pero este personaje dice que no le teme a Dios ni tiene respeto por el hombre, por eso se le dice el juez injusto. Y tampoco tiene, digamos, valores morales, ¿no? Y no le interesaba o no tenía preocupación. Claro, desde el mismo momento que decía que no temía a Dios. No, claro, él lo estaba declarando. Claro, bravísimo. Y digamos que no le interesaba cumplir con la tarea que le había sido asignado de impartir justicia. Dice que ignoró a la viuda mientras pudo, pero después, como la viuda insistía y era tan persistente, para que no sufrir esa molestia de parte de esa importunidad, claro, de que viniera todos los días a solicitar justicia, hizo lo que le correspondía haber hecho desde un principio, ¿no? No porque él quisiera hacer justicia o quisiera hacer lo que tenía que hacer, sino para no ser molestado. Digamos que la motivación fue la motivación errónea. Y acá es donde Jesús hace esa pregunta, ¿no? Si este juez injusto, digamos, hizo lo correcto, ¿se tardará Dios en responder a sus hijos, no es cierto, siendo Él el Dios de justicia? Y hace otra pregunta muy interesante. Dice, pero cuando Jesucristo regrese, ¿hallará fe en la tierra? Y este principio bíblico es el que indica este principio bíblico en este versículo. Es para enseñar sobre la importancia de orar siempre, continuamente y no perder el ánimo, ¿no? Por ejemplo, en esta situación que estamos viviendo como país. ¿Por qué? Porque la oración proporciona aliento y protección contra el desánimo. Eso es lo que produce la oración en nosotros. Y porque muchas veces cuando nosotros oramos por una situación en particular, la respuesta no llega inmediatamente. Y claro, bueno, Jesús nos está dando la herramienta para poder mantenernos perseverantes o persistentes ante esta adversidad,
continuando con la oración y el ruego, ¿no? Ahora, si de repente vamos a esta parábola, ¿no? La viuda hubiese, digamos, se hubiese cansado, se Claro, hubiese ¿qué hubiese desanimado, ¿qué hubiese pasado? El juez no le hubiese hecho justicia. Entonces, como que se hubiese perdido la causa de esta mujer porque hubiese abandonado, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir o qué podemos rescatar de lo que ha hecho esta mujer? Perseveró, fue persistente, venció la tentación de desanimarse y venció la posible pérdida de fe. Qué buen consejo ese para el que está pasando una situación así, ¿no? Todos alguna de injusticia, vez, o la claro. podemos llegar a pasar en cualquier momento. Claro, entonces perseverancia, Sí, ser persistentes, vencer la tentación a desanimarnos claro, tirar la y toalla, digamos. vencer la posible pérdida de Claro. fe, ¿no? Porque cuando a veces esperamos algo por mucho tiempo es como que por ahí nos perdemos en el camino. Entonces, no nos olvidemos que Dios recompensa a los vencedores, a aquellos a quienes perseveran en vencer sus pruebas. Y lo otro que quería comunicarles es que cuando, digamos, vamos a pedir justicia, ¿de qué manera podemos pedir justicia a Dios? Bueno, exponiéndole claramente nuestro caso, ¿verdad? Porque Él es un juez justo y nos escucha. Él tiene la autoridad y la capacidad para resolver nuestros asuntos de cualquier forma. No nos compete a nosotros saber cómo, pero sí saber que Él tiene nuestros asuntos en sus manos. Y la otra cosa es que si acudimos a Dios pidiendo justicia, sería bueno que nosotros estemos en una buena condición delante de Dios, porque, por ejemplo, no sería hipócrita ir a Dios solicitando justicia cuando nosotros estamos cometiendo injusticias con nuestro prójimo, ¿no? Sería bueno Claro. arreglar la situación con nuestro prójimo y después reclamar esta justicia de parte de Dios. Y la otra que podríamos hacer en oración es reclamarle a Dios sus promesas, ¿no? Qué Porque bueno. tenemos miles de ellas en la palabra y podríamos reclamárselas perseverando, ¿verdad? Buenísimo. En la oración. Por eso creo que es el momento indicado para escuchar este tema de espíritu y en verdad, que justamente nos habla del Rey de Justicia y mucho más en Sala de Espera. Aquí estamos. Estás escuchando En Sala de Espera. Tengo temor. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Yo quiero subir al monte de Sión, contigo habitar por la eternidad. Tú abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Marcaste la historia con tu salvación, quitando el pecado que nos separó. Y abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre. Rey de justicia,
Establece tu reino, asienta tu reino, es el deseo, ¿no? De todos los hijos de Dios, como dice el Padre Nuestro, venga tu reino y hágase tu voluntad. Bueno, agradecemos el llamado de Guillermo, de Barrio, de Villa Argentina, Espeleta. Él manda saludos y bendiciones y dice algo muy interesante, acordaos de los presos como si estuvieras preso. Y es verdad, ¿no? Es una de los puntos que vamos a estar tocando, hablando de justicia, un poco lo que decía Adriana. Reclamamos justicia, pero también tenemos que hacer justicia y ayudar a los necesitados. Él menciona visitar hospitales geriátricos. Y bueno, y toda persona que nosotros sepamos que está en necesidad cerca nuestro, eso también es hacer justicia. Así que bueno, nos manda este mensaje y este recordatorio. Qué lindo saber que nuestra iglesia, gracias a Dios, es muy activa en esa área, ¿no? Sí. Tenemos mucha gente trabajando en geriátricos, en hogares de niños, hospitales. Y bueno, y si vos querés conocer más de este Rey de Justicia, aparte de la dirección de nuestro templo central y de Avenida La Plata al 1000, te vamos a pasar los diferentes anexos. En Lanús, Hipólito Yrigoyen 3547, y los servicios son los días miércoles a las 20 horas y domingos a las 10 horas. En Bernal Oeste, Boedo 1734. Los servicios martes y sábado 20 horas y domingos 19 horas. En Quilmes Este, Libertad 1448. Servicios miércoles 18 y 20 horas y domingos 10 y 18 horas. En Berisso, Avenida Génova, número 3143, entre 155 y 156. Los servicios días domingos, 19 horas. En Dolores, Juan Beselva y Espora, los servicios son los días sábados, 19 horas. En Ezeiza, la calle Prava 141, a 2 cuadras de la estación de Ezeiza. Los servicios son los días martes 20 horas, domingos 10 horas, y la flamante iglesia de Florencio Varela en la calle Vélez Arfiel 41, a 30 metros de Avenida San Martín. Los servicios son los días jueves 20 horas y domingos 10 horas. Y este espacio está auspiciado por... Panadería Artesanal Millalón. Acércate a conocernos en 12 de octubre 1266, entre Blas Parera y Vélez Arfiel, Quilmes Oeste. Atendida por sus dueños. Panadería Artesanal Millalón. Y volvemos con este tema tan interesante, la justicia. Yo quería compartir con ustedes en Mateo 6:33 lo que nos dice la palabra de Dios al respecto, un poco continuando con lo que Adriana nos venía recién desarrollando. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo, si lo tomamos dentro del contexto de lo que el Señor Jesús venía hablando, está justamente refiriéndose a las distintas necesidades que a veces tenemos, ¿no? Necesidades de comida, de vivienda, las necesidades básicas. Y él lo que está describiendo acá es el tema de poder dejar todas esas preocupaciones en las manos del Señor. Qué hermoso es poder reposar sabiendo que si el Señor se preocupa aún de las criaturas y de las creaciones más pequeñas, cuánto más, dice, el Señor no se va a ocupar de lo que es su máxima creación. Génesis 1:26 nos dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. Y acá, bueno, el Señor nos está diciendo justamente eso, que si nosotros buscamos su reino y su justicia, Él es el que se va a estar ocupando de nuestra vida, de nuestras preocupaciones, de nuestras necesidades, y nos está llevando a poder vivir una vida de reposo si estamos centrados en eso, ¿no? En su reino, no solo para reclamar sus leyes, sino también para ponerlas por obra. Claro, o sea que en el reino, que es digamos, la forma de gobierno que Dios quiere establecer, la justicia sería un principio, ¿sí? Como si vos decís, bueno, ¿cuáles son los fundamentos de este reino de Dios? Bueno, la justicia, porque como vos dijiste, Jesús dijo que justamente busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y eso es muy importante, lo de su justicia. Claro. Yo diría de subrayarlo, porque no es justicia humana.
Claro. Es la justicia de Dios, que es muchísimo más importante, porque acuérdense que cuando nosotros empezamos a hablar hoy de la justicia, estamos hablando que dependía de la cultura, dependía de la sociedad, la justicia podía variar, lo que en Claro. un país era considerado bueno, en el otro no es considerado malo, pero en la justicia de Dios no existe esta variable. La justicia de Dios está siempre fija, firme, Claro. y es realmente Claro. equitativa para todos, porque no está de acuerdo a concepto humano, ni a cultura, ni tampoco hay acomodo, como recién contaba Adri, el juez injusto. En la justicia de Dios tenemos garantizada realmente una paz permanente, porque Dios es el Rey. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y acá tenemos una promesa. Recién Adri nos hablaba de reclamar las promesas de Dios. Bueno, acá tenemos una, ¿no? Que el Señor no va a escatimar nada, porque si no fue, digamos, pequeño al momento de dar nada menos que a su Hijo por cada uno de nosotros. Qué hermoso es movernos dentro de este reino donde Dios mismo es la ley. Podemos entender entonces que Jesús nos está invitando a que dependamos totalmente de Él para todas las cosas y que pongamos en Él toda nuestra confianza. El Salmo 37:5, más de una oportunidad me aferré mucho a este salmo, porque dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y en el verso 34 dice, espera en Jehová y guarda su camino. Y acá volvemos a que guardar y a estar en el camino de Dios es estar en su reino, ¿no? Cuando Él es rey. Entonces, ¿cómo podemos definir a la justicia con estos conceptos? La justicia en general puede definir como una posición recta, un comportamiento recto de acuerdo con algunas normas éticas. Pero nosotros queremos movernos dentro de la justicia de Dios. Por eso tenemos que conocer cuál es esa justicia y alcanzarla. El ser justo y hacer justicia es señal de que estamos sirviendo a Dios. Eso está en 1 de Juan 2:29. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, debe haber un anhelo en mi corazón, no solo de moverme dentro del reino para obtener justicia, sino para hacerla. Porque dice el Salmo 11:7, porque Jehová es justo y ama la justicia, y el hombre recto mirará su rostro. Proverbios 21:3 dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que el sacrificio. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo buscamos esta justicia de Dios en nuestro día a día? Bueno, Romanos 3:22 nos dice que la justicia se alcanza a través de la fe. Primero debemos ser hombres y mujeres de fe, ¿no? Un poco como hablaba Adri de la viuda y el juez injusto. Ella tuvo fe en que iba a obtener esa justicia. Esto es lo más esencial para encontrar justicia. Cuando vamos a la historia de Abraham, Romanos 4:3, dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La fe mueve la mano de Dios. La fe es la base de obtener justicia para nuestra vida cuando estamos creyendo en esa justicia que viene del reino y que viene de nuestro Rey, que es Dios. Debemos también ser instrumentos de justicia, en cuerpo, en mente, en alma, porque sabemos que esto agrada a Dios. Romanos 6:13. Debemos andar conforme al Espíritu. Esto nos dice Romanos 8:4, porque cuando hablamos de los frutos de la justicia, Claro. son los frutos del Espíritu. Yo no me puedo mover en un plano de reclamo de justicia cuando en mi vida no están esos frutos. Por eso es importante. El otro punto, debemos tener amor. Ustedes saben que el amor es parte de la justicia divina. 1 de Corintios 13:6. Otro punto importante, debemos usar la coraza de justicia. Esta está en la armadura. Sí, qué importante. Qué importante, Efesios 6:14. Todo esto nos ayuda a alcanzar esa justicia que estamos anhelando. Debemos estudiar y conocer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nos corrija y nos guíe a la justicia. Segunda de Timoteo 3:16. También cuando amamos a nuestro prójimo, eso es contado como justicia. Sí. Primera de Juan 3:10.
La oración, ¿sabías que la oración te mantendrá en el camino de justicia? Por eso debemos ser personas de oración. Primera de Reyes 8:49. Por supuesto, seguir los mandamientos de Dios nos lleva también a la justicia. Salmo 119, versículo 172. La humildad es un camino de justicia. Sé humilde, evitando la vanagloria y no haciendo justicia o el bien solo para que te vean. Eso en Mateo 6:1. No sirve de nada la justicia si está ejercida, como recién decía Adri del juez injusto, con la intención equivocada. Claro. Ayudar al pobre y al necesitado es un acto de justicia que agrada a Dios. Esto lo encontramos en Job, capítulo 29, versículos 12 y 14. Ahora, ¿puede haber obstáculos en ejercer la justicia de Dios en nuestra vida? Sí, hay cosas que obstaculizan que la justicia de Dios se pueda manifestar en nuestra vida. Son 6 puntitos. 1. Hacer justicia de los hombres para ser vistos de ellos y solo por las apariencias. Mateo 23, 25. También el pecado no confesado. Si nosotros tenemos cosas ocultas en nuestro corazón, eso nos quita, ¿no?, la autoridad para poder reclamar justicia para nuestra vida. Juan 16, 9. La ira y el enojo. La ira y el enojo. Vos sabés que este fin de semana nuestro pastor hablaba, que me pareció muy interesante, como que en nuestra sociedad hay como un enojo por todo lo que está sucediendo, y él nos instó a, digamos, reemplazar el enojo por intercesión. Muy bueno. Muy bueno, y creo que es algo que tenemos que hacer, ¿no? Porque, digamos, como que está todo como medio caldeado, pero nuestro enojo tiene que ser un canal que nos lleve a Dios para poder ejercer esa justicia divina, ¿no? De parte de Él. Claro, porque cuando esa ira y ese enojo se encarnan en nuestra vida, porque bueno, todos en algún momento por ahí nos enojamos, pero eso no tiene que formarse parte de nuestro carácter, nos volvemos amargados. Sí. Eso genera raíces de amargura y eso va afectando todo nuestro accionar, porque todo lo vemos y todo lo decidimos en función de ese enojo. Así que eso no es bueno. Santiago 1:20 aclara que eso es un obstáculo para la justicia de Dios. Por supuesto que la mentira. Claro. La mentira no va a permitir jamás, Romanos 3:4 habla que la mentira jamás va a permitir que la justicia de Dios se accione en nuestra vida. La justicia propia. Filipenses 3:9. La justicia propia no sirve por mano propia. Tenemos que ir a Dios, que Él es nuestro Rey. Y hacer el mal después de hacer el bien. Ezequiel 18:24. O sea que si nosotros estamos anhelando realmente vivir en este reino de Dios y con la justicia de Dios, que es la que realmente es equitativa y es igualitaria para todos, no existen acomodados, no existe soborno, no existe nada de lo que humanamente podamos ver, no existe posibilidad de encontrarnos con un juez injusto, todo lo contrario, no solo es un Dios justo, sino que es un Dios misericordioso, porque también es importante entender que la justicia sin misericordia, hay una frase que dijo Jacques Benin Bossuet, la misericordia es una parte integrante de la justicia, ¿no? Dios sabe eso, por eso Él lo dice en el libro de Santiago, ¿no? Que juicio sin misericordia será al que no tuviere misericordia. Y les quería dejar una última palabra hablando del tema de la justicia de Dios, que está en Jeremías 22:3. Así ha dicho Jehová: haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Creo que el Señor está clamando, ¿no? Que en nuestra vida, empezando por cada uno de nosotros, en lo privado, en lo diario, ejerzamos su justicia. Y por supuesto esto después se va a trasladar a toda nuestra sociedad y a nuestro país que tanto amamos. Por eso sabemos que estamos siguiendo a un Rey glorioso. Vamos a escuchar este tema de En Espíritu y en Verdad, glorioso Rey. Y continuamos hablando mucho más de la justicia. Estás escuchando En Sala de Espera.
Bueno, seguimos compartiendo este temazo, ¿no? Y tan vigente, tan actual de la justicia. Lo que explicaron las chicas amplía nuestro panorama acerca de lo que es la justicia de Dios, ¿no? Y vamos a la palabra, ¿sí? Hoy hemos leído mucha palabra, verdaderamente ha sido un programa con mucho contenido de la palabra, que es lo que te da luz, y que cuando uno tiene así dudas de determinados conceptos, bueno, búscalos en la palabra y ahí se te va a aclarar todo. En el Salmo 103, en el versículo 6, miren lo que dice. Dios es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. ¿Sí? Creo que esto es justamente parte de lo que estuvimos hablando, de reclamarle a ese Dios de justicia a aquellos que han sufrido alguna situación de alteración de sus derechos, ¿sí? Porque acá está expresado diciendo que han padecido violencia. Y bueno, cuando se te alteran, que alguien altera tu derecho, estás padeciendo violencia. Entonces, qué bueno reclamarle a ese Dios. Y este es un buen momento, ¿sí? Como sociedad, uno como sociedad está sufriendo una violencia. La corrupción es una violencia que viene como si fuera un latigazo, verdaderamente, al seno de un pueblo que es democrático, ¿no? Mirá, otro versículo también muy interesante. Está en Malaquías. Acá vamos a encontrar qué pasa con la injusticia. Este versículo de Malaquías es muy fuerte. Estamos en Malaquías, capítulo 3, y dentro del capítulo 3, el versículo 4 y 5, y dice: y será grata a Dios la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Dios, Jehová de los ejércitos. Qué fuerte, ¿no? Porque yo he escuchado mucha gente, no mucha gente, pero gente que lo desafía a Dios, ¿no? Como que dicen, hay que ténganle temor a Dios y a mí un poquitito. He escuchado estos días una frase fuerte, como muy amenazante, totalmente, con una suerte de injuria, ¿no? Pero acá, bueno, la palabra es clara, ¿no? De lo que hace estas situaciones de injusticia, y el clamor de Malaquías estaba viviendo Malaquías unas situaciones en el momento histórico que le tocaba vivir, donde él justamente estaba en medio de estas situaciones, donde justamente imperaba la injusticia, y una injusticia en todo orden, ¿no? En las esferas de gobierno, en las esferas sociales. Entonces, por eso, digamos, recibe esa palabra de parte de Dios para que la comunique al pueblo, ¿no? Y si hay un versículo que tenemos que tener en cuenta, que lo enseña Jesús, ¿no? Porque uno dice, bueno, nosotros amamos tanto a Jesús. ¿Qué nos dice Jesús con respecto a la justicia? Y el Sermón del Monte. Vos querés saber cómo tenés que ser el modelo terminado de persona, cómo tiene que ser tu carácter, cómo te tenés que comportar vos, cómo Dios quiere que seas. Lee justamente todo el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, y ahí sale clarito lo que tenés que hacer. Pero bueno, cuando Jesús en el Sermón del Monte, cuando empieza, ¿no? En el capítulo 5, en el versículo 6 específicamente dice, bienaventurados, ¿no? O sea, dichosos, felices, quiere decir esa palabra, los que tienen hambre y sed de justicia. Dice que ellos son los que van a ser saciados, ¿sí?
Entonces, los hambrientos y sedientos a los que Dios satisface son aquellos que tienen esa hambre y esa sed. Vieron que el hambre y la sed son como dos necesidades básicas del ser humano y que por momentos, si hay abstinencia, puede llegar o hay escasez, pueden llegar a ser hasta muy incontenibles, ¿no? La justicia en la Biblia, por lo menos, tiene 3 aspectos importantes a destacar. Uno legal, uno moral y uno social. Vamos a ir mirando esos aspectos. La justicia legal es justificación, es lo que el Señor nos habla como justificación, o sea, una relación correcta con Dios, o sea, hemos sido justificados de nuestros pecados, sí, éramos nada, éramos pecadores, estábamos absolutamente descartados del plan de Dios, hasta que Dios establece su plan a través de Jesucristo, ¿no? Entonces, somos justificados a través de su persona, de la sangre de que Él derramó en la cruz, ¿no? Por perdón de nuestros pecados. Entonces, esa justicia que es legal nos viene a través de la figura de Cristo mismo, ¿sí? Ahora, la justicia moral es aquella justicia de carácter y conducta que agrada a Dios. Después de las bienaventuranzas, Jesús continúa contrastando esta justicia cristiana con la justicia de los fariseos. Si ahí justamente se opone totalmente, porque los fariseos justamente tenían una manera de ser y de llevar adelante la ley, que en definitiva la ley la transformaban en cosas injustas, ¿no? Entonces, ahí hay una fuerte, digamos, rechazo de Jesús hacia eso, ¿no? Entonces, la justicia que Dios quiere, ¿no? ¿Cuál es? ¿La que se apoya en eso legal, a rajatabla? No, sino que la justicia en este aspecto, ¿no? En el moral, es una justicia interior del corazón, de la voluntad e interior tuya. ¿Sí? O sea, se basa en tu forma de ser, apuntando a tu carácter, a lo bueno y lo malo que ya está establecido y que se te fue gestando en el seno de tu misma familia, ¿no? La moral se gesta justamente allí, y qué bueno que pueda ser a partir de los valores que enseñó Jesús. Por esta clase de justicia deberíamos justamente tener hambre y sed, ¿no? Por la que viene desde adentro, desde lo moral, por lo bueno y lo malo. Ahora, sería un error suponer, sin embargo, que la palabra bíblica justicia significa solamente una relación correcta con Dios, por una parte, y una justicia moral de carácter y de conducta por la otra. La justicia bíblica es más que un asunto privado y personal, incluye también la justicia social. Bueno, que la justicia social es un término también es una bandera que se levanta mucho Totalmente. en la política, ¿no? Pero, a ver, desde un punto de vista del Señor, de la palabra, es la justicia social, como aprendemos justamente en la palabra, en la ley, en los profetas, se interesa por la liberación del hombre de la opresión, al igual que por la promoción de los derechos civiles, la justicia de las cortes legales, la integridad de las relaciones comerciales, el honor en el hogar y los asuntos familiares. Así los cristianos están comprometidos a tener hambre de justicia en la comunidad humana en su totalidad, como algo que agrada a Dios, que es justo. O sea, a esa justicia social se refiere, a que vos te preocupes por justamente velar por los derechos, los civiles. Los civiles se refieren a nuestra forma de vivir en comunidad y en sociedad, justamente a evitar todo tipo de opresión que pueda venir a violar esos derechos. Entonces, la palabra también nos avala en esto, ¿no? Ese concepto de justicia ampliado a este término de lo social. Vos sabés que Lutero lo expresó con este concepto. Dijo: el mandamiento para vosotros no es que os arrastréis a un rincón o en el desierto, sino salir de allí, si es donde habéis estado, y ofrecer vuestras manos y vuestros pies y todo vuestro cuerpo, y arriesgar todo lo que tenéis y podéis hacer. Lo que se requiere, continúa diciendo él, es hambre y sed de justicia, que no pueda ser contenida o detenida o saciada, que no busca nada ni se preocupa por nada, excepto por la consumación y mantenimiento del derecho, despreciando todo lo que obstaculice ese fin. Si no podéis tornar, al mundo completamente pío, entonces haced
lo que podáis, ¿sí? Pero acá Lutero lo que hace es, en esta expresión que hemos leído, es justamente tratar de influenciarnos para que, bueno, nos pongamos, digamos, pongamos las manos en el arado, ¿no? Y nosotros mismos seamos esos portadores de justicia Claro. en la sociedad, y que te preocupes de tal manera que sea tan desesperante como cuando uno tiene hambre y sed, ¿sí? Entonces, qué bueno es que en estos momentos que estamos pasando, uno dice, ¿cómo puedo, qué granito de arena aporto yo en este caos? Pareciera como que nada, porque yo no puedo cambiar leyes, pero sí, a nivel social tengo armas. El saber elegir nuestros representantes es una de ellas. Este año es un año electoral. Y el arma más importante es la oración. ¿Sí? Como el elemento tan importante, porque pensemos que la oración es la que va a mover todo lo que, digamos, todas las montañas que se nos puedan levantar, ¿no? Solamente a partir de que nos unamos en oración. ¿Qué dice la palabra de Dios en Santiago 5:16? La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, pongámonos a orar. Buenísimo, y sabemos que cuando nosotros oramos, Dios responde. Por eso ya en breve los vamos a dejar con un tema de Marcos Witt que dice si puedes creer. Pero antes queremos decirles que, bueno, que en sala de espera, debido a un cansancio acumulado, ha decidido tomarse vacaciones. Sí. Vacaciones en cuanto a que nosotros no vamos a estar en vivo. Claro. El programa sigue con una selección de programas que ustedes eligieron, que ustedes votaron, de la saga de la vida de Pablo. No vamos a estar en vivo durante el mes de febrero, pero retornamos en marzo. ¿El 3 de marzo? El 3 de marzo. El 3 de marzo con toda la energía renovada, así que Agárrense prepárense. porque despegamos. Despegamos, pero ya les digo, nosotras no vamos a estar en vivo, pero el programa va a seguir repitiendo los programas que ustedes eligieron de la vida de Pablo. Así que bueno, muy bendecido mes de febrero para todos, que Dios los bendiga, que tengan una muy buena semana y bueno, recordemos, tomarnos de la mano de la justicia de Dios, porque en eso sí que podemos creer. Con Marcos Witt, y que Dios los bendiga. Estás escuchando En Sala de Espera. Les aseguro que si tienen fe, tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes, nada será imposible. Si puedes creer, las montañas se moverán. Los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, los cielos se abrirán, su gloria descenderá, su fuego te abrazará.